Bhavana, que cada vez disfrutaba más de la compañía de Vikram, solía pedirle que detuviera el coche en medio de algún recado para tomarse un descanso. Pero estos descansos no eran precisamente para tomar café o estirar las piernas, sino para recibir masajes. Al principio, Vikram pensó que era parte del trabajo y, como ella siempre le daba una buena propina, no le veía problema. Sin embargo, esos masajes rápidos poco a poco se fueron alargando y volviéndose más privados. Antes de darse cuenta, Vikram ya pasaba noches enteras en posadas, asegurándose de que a Bhavana no le faltara nada. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real que les pondrá los pelos de punta. Nos trasladamos a Krishnanagar, una ciudad en el estado de Bengala Occidental, India. Esta región es famosa por su tradición agrícola, siendo un gran productor de arroz, yute y una variedad de hortalizas. Además, Krishnanagar destaca por su vibrante industria artesanal de arcilla y cerámica. Pero la historia que les contamos hoy no tiene nada que ver con la belleza de esta ciudad. Es la de un joven que, debido a las dificultades económicas y la presión de su familia, se vio arrastrado a un acuerdo oscuro con una mujer mayor, lo que lo llevó a hacer cosas impensables para su propio beneficio. ¿Qué ocurrió realmente? Quédense con nosotros mientras desvelamos todos los detalles de este perturbador caso. Comencemos. Antes de comenzar con la historia de hoy, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Y no te olvides de compartirla con tus amigos, porque de verdad que no te la vas a querer perder. Vamos a empezar. Bhavana nació y creció en Baraman, una ciudad conocida por sus impresionantes arrozales y plantaciones. Su familia era bastante acomodada, porque sus padres tenían muchas tierras. Cuando Bhavana cumplió 18 años, se casó con un joven, a pesar de que su padre no estaba nada feliz con la idea. ¿La razón? Bhavana ya estaba embarazada. Y resulta que su padre tenía toda la razón. El esposo de Bhavana era extremadamente perezoso y no quería trabajar. Su único sustento venía de la asignación mensual que le daban los padres de Bhavana. Incluso cuando su suegro le pedía que ayudara en el campo, siempre encontraba una excusa para evitarlo. Finalmente, cuando Bhavana dio a luz a su hija, Aishwarya, su esposo desapareció sin dejar rastro, dejándola sola para cuidar de su hija. Con el tiempo, Bhavana heredó la fortuna de sus padres y se encargó de manejar los arrozales y plantaciones por su cuenta, con la ayuda de algunos trabajadores y familiares. Era muy ingeniosa y trabajadora, asegurándose de que el legado familiar siguiera adelante. Pero Aishwarya no era igual. A diferencia de su madre, no mostraba mucho interés en aprender sobre el negocio familiar o en manejar las finanzas. Ella prefería pasar el tiempo con sus amigos o viajando. Cuando Bhavana le sugirió a su hija que fuera a la universidad, Aishwarya se negó, diciendo que no tenía sentido porque, al final, acabaría siendo ama de casa. Su comportamiento a menudo causaba dolores de cabeza a su madre, especialmente cuando desaparecía por días sin avisar, para luego contarle que había estado de vacaciones con su novio. En 2014, Aishwarya le pidió permiso a su madre para casarse con su novio, Govind, que era 4 años mayor que ella. Bhavana aceptó, aunque no estaba muy convencida. Govind estaba desempleado, no tenía ahorros y su familia estaba pasando por dificultades económicas. Para empeorar las cosas, Aishwarya insistió en que su madre pagara toda la boda. Después de varios retrasos y desacuerdos, finalmente se casaron, pero no sin antes vivir un poco de drama. Bhavana solo cedió cuando se enteró de que Aishwarya ya estaba embarazada. Fue un trago amargo para Bhavana, porque parecía que la historia de dificultades que ella vivió en su juventud se estaba repitiendo con su hija. Después de perder su trabajo, Bhavana le sugirió a su yerno, Govind, que tomara las riendas de la plantación de arroz. Al principio, Govind aceptó, pero no pasó mucho tiempo antes de que las constantes quejas de sus suegros lo pusieran de los nervios. Frustrado, le contó a su esposa que ya no quería seguir trabajando allí. En lugar de asumir su responsabilidad, empezó a aparecer en la plantación solo para descansar en la glorieta. A veces se quedaba dormido o daba vueltas por la ciudad sin rumbo, manejando el coche de la plantación. Cuando le pidieron que supervisara la compra de fertilizantes, terminó malgastando el dinero en bebidas y juegos de azar. Al final, Govind decidió que ya no podía seguir trabajando con su suegro y anunció que quería mudarse a Krishnanagar, donde creía que encontraría mejores oportunidades. A finales de mayo de 2016, después de que naciera su hijo,
Aishwarya y Govind hicieron las maletas y se mudaron a Krishnanagar. Sin embargo, el dinero que Bhavana les había dado se agotó en solo 4 meses, gastado en alquiler y otros gastos, y Govind seguía sin trabajo. Día tras día, se la pasaba holgazaneando, perdiendo el tiempo jugando y agotando su cuota de internet. Incapaz de mantener a su esposa e hijo, ignoró las sugerencias de los suegros de regresar a Varaman en lugar de dejar que su familia pasara hambre. Pero Govind se negó rotundamente a regresar. En noviembre de 2016, Govind tuvo una idea audaz, aunque mal pensada. Convenció a su esposa para que pidiera dinero a sus padres con la idea de abrir una cafetería. Decía tener un talento natural para hacer café y una gran pasión por el negocio. Logró que Aishwarya convenciera a sus padres de que le prestaran el dinero necesario para alquilar un local, comprar los equipos y poner en marcha la tienda. Después de muchas discusiones, Bhavana aceptó prestarle una buena cantidad de dinero. Con 2 empleados, Govind abrió su cafetería en Krishnanagar City Road. Pero las cosas no salieron como esperaban. Ya fuera por falta de experiencia, por confiar demasiado en sus empleados o simplemente por falta de habilidad, el negocio comenzó a tambalearse tras un año. El equipo se descompuso, los clientes dejaron de llegar y, finalmente, Govind quedó solo al frente del local. Incluso cuando se trataba de reparaciones y mantenimiento, tuvo problemas. Los suministros se agotaron y no podía permitirse reponer los granos de café ni otros productos esenciales. En lugar de reinvertir las ganancias en el negocio, las usaba para cubrir las necesidades diarias de su familia. Desesperado, Govind le pidió a Aishwarya que volviera a pedirles dinero a sus padres para reconstruir la cafetería, pero esta vez, Bhavana se negó rotundamente. Decidida a solucionar las cosas, Bhavana viajó de Varaman a Krishnanagar, dejando su granja al cuidado del tío de Aishwarya. Se encargó de enseñarle a Govind cómo dirigir un negocio con sabiduría, cómo gestionarlo de manera efectiva y cómo tratar a los clientes con respeto. Su objetivo no solo era salvar la cafetería, sino también enseñarle a Govind las habilidades que tanto le faltaban. Finalmente, Bhavana compró el terreno donde estaba la cafetería, construyó una casa allí y empezó a contratar nuevos baristas, talentosos y, según ella, guapos. A Govind se le dio la responsabilidad de volver a dirigir la cafetería, pero esta vez bajo la estricta supervisión de su suegra. Aunque no estaba muy entusiasmado con la idea, tuvo que admitir que las cafeterías encajaban bastante bien con sus intereses y aficiones. Para resumir, desde que Bhavana asumió el control de la cafetería, todo comenzó a mejorar. Con su mano firme y su astucia para los negocios, logró darle un giro total al lugar. La tienda se convirtió en un sitio popular en la ciudad, especialmente entre los jóvenes, que la veían como un punto de encuentro y centro social. En enero de 2020, Aishwarya dio a luz a su segundo hijo, y Bhavana estuvo ocupada ayudando a cuidar de sus nietos. A pesar de tener 50 años, Bhavana se encontró abriéndose al amor de nuevo. Comenzó a salir con Same, un viudo de 46 años que trabajaba como distribuidor de granos de café. Desde que conoció a Same, Bhavana comenzó a mostrar un lado más juguetón y alegre de sí misma. Incluso le pidió a su hijo que le enseñara a vestirse con más estilo y confianza, acorde a su edad. Aishwarya lo encontraba divertido, pero también reconfortante. Ya era hora de que su madre encontrara la felicidad después de tantos años de arduo trabajo como granjera y viuda. Bhavana realmente merecía un nuevo capítulo en su vida. A medida que Bhavana se volvía más radiante cada día, su encanto no pasaba desapercibido. Se convirtió en una especie de celebridad en el vecindario. Los hombres que pasaban cerca de la cafetería a menudo la llenaban de cumplidos, ya fueran sinceros o simplemente bromas halagadoras. Ella disfrutaba de la atención. Incluso en sus simples salidas al mercado, llevando una bolsa de verduras, alguien la saludaba con algún comentario descarado. Bhavana se sentía en la cima del mundo, una mujer deslumbrante y exitosa que era admirada no solo por su belleza, sino también por su independencia económica. Pero en mayo de 2020, llegó la pandemia y la situación económica se complicó para todos. Krishnanagar no fue la excepción, y la cafetería de Bhavana también se vio afectada. Muchos sectores de la economía sufrieron, pero Bhavana se adaptó rápidamente. Introdujo un servicio de entrega a domicilio para mantener las ventas. Aunque los ingresos no eran tan altos como antes, eran suficientes para cubrir los costos operativos y mantener el negocio a flote. Mientras tanto, sus vecinos, como Vikram y su esposa Anusa, estaban pasando dificultades.
Vikram había sido despedido de su trabajo en una fábrica de cerámica, y Anusa, que trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial cercano, había visto reducido su salario debido a la caída de visitantes en el centro comercial. Con deudas crecientes con varios vecinos, Vikram y su esposa se acercaron a Bhavana para preguntarle si había alguna oportunidad de trabajar en su cafetería, en cualquier puesto, siempre y cuando pudieran ganar algo de dinero. Al principio, Bhavana no se mostró entusiasmada con la idea. Pensó que Vikram no tenía la experiencia necesaria y le preocupaba que se convirtiera en una carga en lugar de una ayuda. Pagar a alguien que no hiciera su parte solo aumentaría sus gastos. Pero las cosas tomaron un giro inesperado. Bhavana no pudo evitar fijarse en la cálida sonrisa de Vikram, sus ojos penetrantes y su físico bien formado. Había algo en sus músculos tonificados que le aceleraba el corazón. Finalmente, cedió y lo contrató como representante de atención al cliente en la cafetería. A medida que pasaban las semanas, Bhavana comenzó a perder el interés en su novio, Same. Lo veía cada vez más aburrido y poco inspirador, demasiado mayor y ya no era su tipo. En cambio, empezó a sentirse atraída por Vikram. Bhavana incluso lo nombró su chofer personal, con la excusa de que quería explorar Krishnanagar más a fondo. Dondequiera que ella le pedía ir, Vikram la llevaba sin pensarlo. Para él, el trabajo no solo era por dinero, sino también para mantener a su esposa e hijos, pagar sus deudas y, por supuesto, hacer feliz a su empleadora. Ser el chofer de Bhavana solo fue el comienzo. Poco a poco, ella empezó a tratar a Vikram como su asistente personal, encargándole todo tipo de tareas. Si necesitaba hacer recados o cumplir con cualquier capricho, él nunca se negaba. Su lema era simple: lo que haga feliz al jefe. Mientras su esposa e hijos tuvieran comida en la mesa, estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Bhavana, que cada vez disfrutaba más de la compañía de Vikram, solía pedirle que detuviera el coche en medio de algún recado para tomarse un descanso. Pero estos descansos no eran precisamente para tomar café o estirar las piernas, sino para recibir masajes. Al principio, Vikram pensó que era parte del trabajo y, como ella siempre le daba una buena propina, no le veía problema. Sin embargo, esos masajes rápidos poco a poco se fueron alargando y volviéndose más privados. Antes de darse cuenta, Vikram ya pasaba noches enteras en posadas, asegurándose de que a Bhavana no le faltara nada. Toda esta situación comenzó a pasarle factura a Anusa. Apenas veía a su esposo en la cafetería y, cuando llegaba a casa, lo hacía tarde en la noche, o incluso de madrugada. Cuando le preguntaba, Vikram siempre respondía con evasivas, que se había ido a comprar suministros, que se había acompañado a la señora Bhavana a hacer recados, que se había visitado a un cliente lejano para entregarle vales de descuento. Anusa, agotada después de sus largas jornadas, prefería no discutir y solo asentía con la cabeza. Pero en el fondo, algo no le cuadraba. Empezó a preguntarse si su esposo había dejado la cafetería por completo, o peor aún, si estaba viendo a otra mujer. Un domingo por la mañana, a principios de julio de 2020, Vikram se preparaba para salir a trabajar. Anusa, que tenía el día libre, le preguntó: ¿No es domingo festivo? ¿Por qué tienes que trabajar? Él, sin darle mucha importancia, respondió: la señora Bhavana quiere que la lleve a comprar un bolso. Anusa frunció el ceño. ¿Un bolso? ¿No dijiste que ayer también ibas a comprar un bolso? Molesto, Vikram le contestó con desgano: no sé qué bolso es. Solo hago lo que me dicen. Después de todo, soy un empleado. Su tono cortante no hizo más que aumentar las sospechas de Anusa. Vikram salió de casa a las 10 de la mañana, pero a las 3 de la tarde aún no había regresado. Incapaz de calmar su ansiedad, Anusa fue a la cafetería y le preguntó a Govind si había visto a su esposo. Él soltó una risita burlona y dijo: es normal que tu marido ande por ahí con ella. Si no han vuelto para las 9, seguro están en una posada otra vez. Las palabras de Govind la hicieron arder de rabia y celos. Llamó a Vikram una y otra vez, pero él no contestó. Le envió mensajes de texto y de WhatsApp, pero ninguno fue leído. Para cuando cayó la noche, ya estaba desesperada. Decidió ir a casa de Aishwarya y exigirle que le dijera dónde estaba su madre. Pero Aishwarya no tenía idea. Bhavana no le había mencionado ningún plan. No fue hasta las 10 de la noche que, finalmente, alguien respondió el teléfono de Vikram. Para su sorpresa, era Bhavana. En lugar de explicarse,
La mujer le gritó con desdén: «Tu marido está trabajando. Déjalo en paz». Y colgó antes de que Anusa pudiera siquiera responder. A las 3 de la madrugada del lunes, Vikram y Bhavana finalmente llegaron al patio trasero de la cafetería. Se veían algo achispados. Caminaban tambaleándose, riéndose entre ellos. Desde las sombras, Anusa los esperaba, hirviendo de ira. Cuando se plantó frente a ellos, Bhavana la miró con frialdad y le soltó, sin rodeos: «Tu marido trabaja así para que tú y tus hijos puedan comer». Anusa, cegada por la rabia, sacó un cortador de fruta que tenía escondido y se lanzó contra Bhavana. Vikram intentó detenerla, pero también terminó herido en el caos. El alboroto despertó a los vecinos, entre ellos Govind y Aishwarya, quienes corrieron a separarlos. Bhavana y Vikram fueron llevados de urgencia al hospital, mientras que los vecinos sujetaron a Anusa y la entregaron a la policía. 2 días después, Bhavana no resistió las heridas y falleció en el hospital. Vikram, en cambio, logró sobrevivir. La tragedia dejó al vecindario en shock. Durante la investigación, salió a la luz, gracias al testimonio de Vikram, que todo comenzó cuando empezó a trabajar con la abuela de Bhavana. Con el tiempo, surgió una relación que muchos consideraban inapropiada. Pero Vikram lo veía de otra manera. No era amor, sino pura necesidad. La pandemia había golpeado fuerte y el trabajo escaseaba. La tienda de su esposa apenas se sostenía, las ventas eran bajas y su salario llegaba con retraso. Las cuentas se acumulaban, el alquiler seguía corriendo y no había una salida clara. Entonces, la abuela de Bhavana se convirtió en su salvación, ofreciéndole un empleo y un sueldo que le permitió mantenerse a flote. Vikram insistió en que todo lo que hizo fue por desesperación. Nunca quiso traicionar a su esposa. Intentó encontrar otro trabajo, pero con la crisis económica, todas las puertas estaban cerradas. Más tarde, se disculpó con Anusa y su familia, reconociendo que sus decisiones no solo habían causado un escándalo, sino que también habían lastimado a las personas que más quería. Desde su arresto, Anusa apenas ha hablado. Solo ha expresado su deseo de volver a estar con su esposo. Admitió que, cuando descubrió la verdad, se dejó llevar por los celos y la rabia. No solo era que Vikram trabajara en una cafetería, sino que también pasaba los días cuidando de la abuela de Bhavana. De repente, todo tenía sentido. Vikram llegaba a casa agotado, y desde que empezó a trabajar con esa mujer, había cambiado con ella. Ya no le mostraba cariño. Cada vez que ella intentaba acercarse, él decía estar demasiado cansado o aún débil. Su abogado argumentó que lo que pasó aquella noche fue un arrebato impulsado por la emoción, un momento en el que perdió el control. Para Anusa, la verdadera culpable era la anciana, quien, según ella, le había arrebatado a su marido. La defensa sostuvo que la abuela de Bhavana no solo le dio trabajo a Vikram, sino que también lo controlaba, como si tenerlo contratado le diera derecho a manejar su vida. No se trataba solo de empleo, sino de poder. Pero la culpa no quedó ahí. Anusa y su abogado también señalaron a los hijos de Bhavana, Aishwarya y Govind, acusándolos de saber lo que su madre hacía y de no hacer nada al respecto. Sin embargo, los hermanos negaron las acusaciones. Dijeron que jamás imaginaron lo que realmente pasaba cuando su madre y Vikram desaparecían por horas. Ambos habían sido deshonestos sobre su paradero. Desde el principio, Anusa sabía que la esperaba un castigo severo. Después de todo, la abuela de Bhavana había perdido la vida. Pero la situación empeoró cuando el fiscal presentó pruebas de que todo había sido planeado con antelación. No había manera de escapar de la verdad. Anusa lo entendió al instante. Su caso no pintaba nada bien. Se sentía acorralada, como si luchar ya no tuviera sentido. Por eso, cuando el abogado de Nathan sugirió presentar cargos contra Vikram por mala conducta, ella se negó. No fue por compasión, porque la verdad era que no sentía ninguna por él. Su preocupación era su hijo. Quería asegurarse de que alguien lo cuidara y, a pesar de todo, seguía creyendo que Vikram era la mejor opción. Estaba cerca del niño y, aunque los abuelos también podían ocuparse de él, Anusa pensaba que Vikram lo criaría mejor. El juicio se alargó durante meses debido a la pandemia. No fue hasta mediados de marzo de 2021 que finalmente se celebró en el Tribunal Superior de Krishnanagar. Al final, el veredicto fue claro: culpable. La condenaron por haber preparado un arma con la intención de acabar con la vida de la abuela de Bhavana. La sentencia:
Cadena perpetua. Pasó el tiempo y llegó enero de 2022. Por toda Krishnanagar corría el rumor de que Vikram había dejado a su hijo con los padres de Anusa, asegurando que iba a Bangkok en busca de trabajo. Sin embargo, 2 meses después, apareció en el centro de detención para visitarla. No traía noticias de su búsqueda laboral. Venía con otra intención: pedirle el divorcio. Le dijo que no soportaba más estar solo. Quería ser libre, sin ataduras ni responsabilidades, para poder reflexionar sobre su vida en paz. Anusa, con el corazón hecho pedazos, aceptó. Firmó los papeles, convencida de que era lo mejor para él, que tal vez necesitaba ese espacio para encontrarse a sí mismo. Pero menos de una semana después, sus padres descubrieron la verdad: Vikram ya se había vuelto a casar. Todo ese cuento de la introspección no había sido más que una farsa. Indignados, los padres de Anusa no pudieron contener su rabia. Decían que, si Vikram quería rehacer su vida, al menos debería haber sido sincero desde el principio y pedirle el divorcio sin rodeos. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?